Celebramos hoy este solemne comienzo de la Semana Santa, con el Domingo de Ramos. Una celebración que presenta contradicciones. Hace un rato, cuando bendecíamos los ramos, leíamos el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén. El pueblo alegre lo recibía. Entraba montado en un asno, como había entrado David, allá lejos y hace tiempo, a la ciudad santa. Él entraba en son de paz. El asno era el animal de la paz. Entraba triunfante, glorioso, aclamado por sus discípulos, aclamado por el pueblo, que colocaban sus mantos sobre el camino que iba a pisar el asno que lo llevaba. Un gesto de cortesía y de cordialidad para este visitante tan ilustre, justamente para evitar que se llenara del polvo del camino. 5 días después, tiene lugar la pasión. 5 días después, ese pueblo que lo aclamaba, ese pueblo que lo vitoreaba, ese pueblo que lo recibía como el enviado, el Mesías, el Señor, pedía que lo crucifiquen. Si lo queremos leer en términos de sociología moderna, podemos decir que asistimos a un caso típico y claro de manipulación de masas. Pero hay mucho más. Jesús es el hombre de la contradicción. Es el Hijo de Dios. Es el signo de contradicción, ¿no? San Juan Pablo II, uno de sus libros, siendo obispo todavía, llamaba a Jesús signo de contradicción. Y la contradicción está justamente aquí, en su propia persona. Él es el Hijo de Dios, el enviado, el Señor, el Mesías, pero no reúne las condiciones, no entraba en el esquema que el pueblo de Israel se había hecho acerca de la figura del Mesías. Él es un hombre de paz, humilde, sencillo, que anuncia la palabra de Dios, que anuncia el mensaje de Dios, que anuncia el perdón, que anuncia la misericordia. Ellos esperaban un Mesías triunfante, glorioso, un Mesías militar, político, que restableciera el reino davídico. Esta entrada de Jesús en Jerusalén montado en un asno les recordaba justamente esa entrada de David, que se relata en la Escritura en el Antiguo Testamento. David entra montado en un asno y es aclamado por el pueblo también, como el rey, el elegido, el ungido del Señor. Ellos esperaban de Jesús esta figura. Y Jesús les dice, no, la cosa va por otro lado. Yo soy el Mesías, yo soy el Señor, pero vengo para liberarlos no del yugo romano o de cualquier otro yugo humano. En ese momento la Palestina estaba sometida al yugo romano. Y él les dice, no, yo no vengo para eso. Yo vengo para liberarlos del pecado y de la muerte. Vengo para hacer de ustedes criaturas nuevas. Vengo para inaugurar el reino de Dios. Y eso no lo entendieron. Ni los mismos discípulos, los apóstoles, los más cercanos a él, tampoco lo entendieron. Lo entenderán recién después de la resurrección, después de Pentecostés, comenzarán a darse cuenta con la nueva luz que les dará el Espíritu Santo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías,
pero que su reino no es de este mundo. No es una institución política, social, sino que es un reino principalmente espiritual. ¿Que está llamado a convertirse en una realidad terrenal? Sí, pero a través justamente de la difusión del mensaje del Evangelio, a través justamente de la llegada de la buena noticia de Cristo Jesús hasta el último rincón de la tierra y de la conversión y el bautismo del último hombre de este planeta. Ahí el reino de Dios va a estar plenamente establecido entre nosotros. Pero mientras tanto se tendrá que dar la lucha permanente y constante contra el pecado. Ese mal que azota a la humanidad y que es la causa de todos los males que sufre la humanidad desde el comienzo de la historia hasta nuestros días. Hoy estamos viviendo en nuestro mundo situaciones terribles, de guerra, de injusticia, de persecución, de matanzas. Y todo eso es consecuencia del pecado, no del pecado de uno, del pecado de muchos. Pecados que se van sumando. Todas las injusticias que vemos, que vivimos, las situaciones de conflicto, todo tiene su origen en el pecado, no nos engañemos. Pero en la medida en que no queremos combatir el pecado, en la medida en que no empezamos por reconocernos pecadores y no buscamos la reconciliación con Dios, dejando de lado nuestros pecados, el problema va a ser una cadena sin fin, sin solución. Y la solución es simple, reconocerse pecadores. La solución es simple, recorrer el camino del hijo pródigo que veíamos 2 domingos atrás. Pero parece que la degradación en la que estamos viviendo todavía no es suficiente. No sé hasta dónde tendremos que llegar para que a lo mejor alguien reaccione y diga, no, acá hay que cambiar las cosas. Muchos ya lo dicen, pero lamentablemente somos pocos los que lo estamos diciendo. Tendrían que ser más. El relato de la pasión nos pone de frente a una realidad humana tremenda, la realidad del sufrimiento y de la muerte. Pero también nos pone ante la realidad, la paradoja, la ironía de que Cristo no muere como una derrota. Él no muere derrotado. A los ojos del mundo, a los ojos de sus contemporáneos, eso podía parecer un estrepitoso fracaso, pero no es así. El Señor nos está demostrando que muere porque Él quiere, porque Él se entrega a la muerte, porque Él se deja matar. Y eso se demuestra, y lo podemos ver, la reacción del centurión. El centurión dice, este hombre era un justo. En la versión de Marcos, el centurión dice, este era realmente hijo de Dios. ¿Por qué dice eso el centurión? Y lo dice porque lo ve morir, porque ve cómo muere. ¿Cómo muere Jesús? Dando un grito. Para eso tenemos que hacer un pequeño excursus sobre lo que significaba la crucifixión. Es muy cruel la cuestión, pero es así. El crucificado moría de asfixia. Por la posición en la que estaba suspendido con los brazos en alto, tenía grandes dificultades para poder contraer y dilatar el diafragma y poder respirar. Un hombre en esa posición generalmente pierde el sentido bastante pronto y muere por asfixia. Para poder respirar tiene que hacer unos movimientos
tremendamente dolorosos, como es el tratar de levantarse, pero tiene los brazos clavados. A veces se le desgarraban. Le ponían un soporte en los pies, que también se los clavaban, para que pudiera levantarse y respirar un poco, para prolongar la agonía, no para ayudarlo precisamente. Pero todos esos movimientos eran tremendamente dolorosos. O sea que era imposible que gritara. Sin embargo, él pega un grito. Grita y muere. Ahí está, para los que lo rodean, la cabal demostración de que él no era uno más. Ahí algunos empezaron a entender algo. El relato de la pasión es una invitación a contemplar a Cristo crucificado. Él se entregó por nosotros, se entregó por nuestra salvación, se entregó para llevar a la cruz, sobre la cruz, los pecados de la humanidad. Ahí le ofrece al Padre los pecados. Aquí se realiza y se consuma el misterio de la redención. Pero acá no acaba la cosa, porque al Viernes Santo sigue el domingo de resurrección, sigue la gloria. Y Jesús resucitará triunfante y glorioso, destruyendo la muerte y abriéndonos las puertas del cielo. Alabado sea Jesucristo.